OLAM 7 Internacional presenta su programa Verdades Bíblicas, dirigido por el hermano Douglas Bravo, programa que te ayudará a estudiar, escudriñar e investigar las verdades bíblicas para encontrarse con Jesús a través de los estudios de las Escrituras. OLAM 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. Qué bonito es estudiar las Escrituras y aprender de ella lo que el Señor desea que nosotros aprendamos. El mismo Jesús, como lo hemos leído en diferentes ocasiones, nos dijo que escudriñad las Escrituras porque en ellas pensáis tener la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a este programa de Verdades Bíblicas. Con ustedes, su hermano en Cristo, Douglas Bravo. Estamos aquí con el deseo, con el anhelo de querer compartir las verdades que aparecen en la palabra de Dios. En este maravilloso momento, porque es un maravilloso momento tener la oportunidad, tener la libertad de poder presentar la palabra de Dios. Hoy vamos a estudiar un tema muy interesante, la iglesia a través del tiempo. Es decir, vamos a estudiar desde la perspectiva profética, ya que la palabra de Dios enseña que la palabra profética nos alumbra como en un lugar oscuro, es como una antorcha que alumbra un lugar oscuro. Pero antes de iniciar, no quiero pasar por alto darles saludos a todos nuestros hermanos que nos escuchan en las diferentes redes sociales, por el canal de YouTube, por el canal OLAM 7 Internacional, y a todos aquellos que están interesados y están pendientes en el programa de Verdades Bíblicas. Sean muy bienvenidos a este programa. Antes de abrir el santo libro de Dios, quisiera que nos dirijamos a Dios en oración, a pedir su aprobación, para pedir su dirección, de tal manera que lo que estudiemos y podamos comprender sea para la honra y para la gloria de Dios, no para la gloria del hombre, sino para la gloria de Dios. Así que quiero tener palabras de oración. Ustedes donde se encuentren pueden orar. Vamos a tener palabras de oración. Oh Dios y Padre que moras en el Monte Santo, allá en el tercer cielo, bendito y alabado sea su nombre. Una vez más estamos agradecidos por darnos el don de la vida, porque una vez más venimos a este lugar para compartir tu palabra. Queremos presentar el mensaje con el poder de lo alto, con la aprobación celestial. Y queremos rogar de que su Espíritu esté con nosotros y con todos aquellos en diferentes lugares del mundo. Que conoce a cada quien por nombre, que también tiene deseo de conocer la verdad de su palabra. Bendícele, Padre, donde quiera que se encuentren, de tal manera que ellos puedan reconocer cuál es el camino en el que debemos de andar. Hoy, al abrir su palabra y querer estudiarla, queremos rogar de que ese Espíritu despierte nuestra mente, despierte los nervios espirituales que están dormidos, de tal manera que nos avive, nos dé el conocimiento que necesitamos tener, ya que su palabra dice que para heredar la vida eterna necesitamos conocer la verdad. Gracias, Padre, por su amor. Al levantarme su bendición, repose sobre mí para poder trazar su palabra con palabras de lo alto. En el nombre poderoso de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Okay. Cuando hablamos de la iglesia, tenemos que quedar en claro de qué estamos hablando. ¿Por qué? Porque es necesario quedar claro acerca de lo que estamos hablando. Porque muchas veces nosotros comenzamos a pensar y a meditar acerca de la iglesia y creemos de que la iglesia es el edificio. Y eso es lo que nos han enseñado. Inclusive nosotros buscamos en los buscadores y dicen iglesia, pues un edificio. Pero realmente
La palabra de Dios nos enseña que la iglesia es el conjunto de creyentes. Viene del griego eclesia, que significa el conjunto de creyentes. Y la iglesia, a través de los tiempos, ha sido depositaria de verdades solemnes, verdades especiales para cada época, verdades muy interesantes, muy importantes, ya que en el libro de Isaías me llama la atención este versículo, en el capítulo 26, dice de esta manera, en el versículo 2 dice así: abrir las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. La iglesia de Dios tiene las verdades de Dios. Yo quisiera que estudiésemos la historia, que muchos la consideran que es como una parábola que se encuentra en Apocalipsis. Es la parábola de la mujer y el dragón, que nosotros podemos ver en la imagen que tenemos en pantalla. Entonces, nosotros tenemos que estudiar las escrituras y ver qué enseñan las escrituras, que nos explica acerca de esta iglesia. Hay un video ahí, una imagen que nosotros tenemos ahí en pantalla y podemos ver, aparece un dragón y aparece una mujer. Eso no viene de un pensamiento propio mío, sino del pensamiento que lo expresa la palabra de Dios de una manera simbólica. Vamos a ir a la Biblia y vamos a ir al libro de Apocalipsis, donde aparece esta información en el capítulo 12, Apocalipsis 12. Vamos a leer una serie de versículos. Dice de esta manera: y apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol y la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Amén. Cuando dice que en el cielo aparece una gran señal, en primer lugar, antes de comenzar a explicar todo el versículo, quisiera que quedemos en claro de un punto muy importante. En profecía y de manera simbólica, cuando las escrituras hablan acerca de mujer, representa iglesia. El detalle es que la Biblia enseña, en el libro de Apocalipsis aparecen dos mujeres representativas, en el cual Dios nos quiere dar una información maravillosa acerca de lo que presenta en las escrituras en el libro de Apocalipsis. Si nosotros leemos en el capítulo 12, en primer lugar aparece una mujer, dice que está vestida del sol, es decir, el sol la ilumina, la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Cuando estamos hablando de esta mujer, no estamos hablando de una mujer literal, está hablando de una manera simbólica, porque ¿qué mujer va a tener la luna debajo de sus pies? Salta a la vista inmediatamente de que son símbolos. Y los símbolos los tiene que interpretar las mismas escrituras. Vamos a ver varios pasajes de las escrituras y para iniciar vamos a ir a 2 de Corintios capítulo 11, en el versículo 2. Dice así: porque os celo con celo de Dios, porque os he desposado a un esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Amén. La palabra de Dios dice que debemos de presentarnos a Cristo como una virgen pura. Y está hablando de los creyentes se tienen que presentar a Cristo como una virgen pura. Es decir, que una mujer pura representa a los creyentes, fieles a Dios. Efesios 5:23. Vamos a leer Efesios 5:23. Dice de esta manera: porque el marido es cabeza de la esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia,
y Él es el Salvador del cuerpo. Leo el versículo 24 de Efesios 5. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus propios maridos en todo. Amén. Entonces, las Escrituras presentan que la iglesia, que es el conjunto de creyentes, de fieles adoradores a Dios, son representados como una mujer. Y por eso en Apocalipsis 12 dice que aparece esa mujer. Ahora, pero esa mujer tiene detalles muy interesantes que quiero que vayamos entendiendo. Número 1, dice que está vestida del sol. Vamos a ir a Malaquías 4:2 para que entendamos qué cosa es el sol. Malaquías capítulo 4, versículo 2. Dice así: mas para vosotros, a los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Amén. Entonces dice la palabra de Dios en el versículo 2 que a los que temen, una palabra que le hemos hablado, le hemos estudiado en diferentes ocasiones y siempre hacemos énfasis en eso de temer. Temer es respetar, reverenciar, obedecer. Dice, nacerá el sol de justicia. Ahora, dice que el sol de justicia hace algo muy interesante. Y en sus alas traerá salvación, saldré y saltaré como becerros de la manada. ¿Quién es el que nos ofrece salvación? El que nos ofrece salvación, Cristo, es Dios en sí. El sol de justicia, Jehová, justicia nuestra, dice el profeta Jeremías. Entonces, cuando está hablando del sol de justicia, está hablando de Cristo, está hablando de Dios. Por otra parte, podemos leer en el Salmo capítulo 84 y en el versículo 11, donde nos dice de la siguiente manera: porque sol y escudo es Jehová, Dios. Gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Amén. Entonces, la palabra de Dios dice claramente que el sol y escudo o protección es Dios. Entonces, cuando dice que esta mujer o la iglesia está vestida del sol, el sol refleja rayos, es decir, la luz de los rayos del sol de justicia están sobre esta mujer, es alumbrada por Dios, es Dios quien la dirige, es Dios que le da gloria en sí a esta iglesia. Sin embargo, dice que tiene la luna debajo de sus pies. Cuando nosotros leemos en el libro de Hebreos, en el capítulo 10, Hebreos capítulo 10, dice en el versículo 1, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. Amén. Cuando habla acerca aquí de esa ley que era sombra, no está hablando del decálogo, no está hablando de los 10 mandamientos, está hablando de las leyes que eran sombra de Cristo, de las leyes que señalaban a Cristo, de las leyes que reflejaban o presentaban al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, está hablando de la ley ceremonial. Lo que refleja a Cristo, lo que representa a Cristo, estaba hablando aquí. En otras palabras, esta mujer se le había dado un sistema de símbolo en sí que reflejaban a Jesús. Ahora, la ciencia nos ha enseñado algo muy interesante, que la luna no tiene luz propia, sino que la luz que recibe la luna es la luz del sol. Es decir, es como un reflector que recibe la luz del sol y es proyectada por medio de ella. Cuando dice la luna debajo de sus pies, significa que el nacimiento de esta iglesia, de este grupo de creyentes, iba a ser reflejado por medio de símbolo, aunque siempre iba a ser guiada por Dios, iba a tener un evangelio en símbolo en sí. Por otra parte, nosotros podemos ver que esa mujer en Apocalipsis 12 nos dice en el versículo en el versículo 1
y sobre su cabeza tenía una corona de 2 estrellas. En este pensamiento hay muchos hermanos que tienen diferentes ideas. Algunos piensan, y está bien que piensen, de que esas 2 estrellas son los 12 apóstoles. Y está bien, me parece bien el punto de vista de ellos. Pero hay un detalle que no quisiera dejarlo pasar por alto. Y es lo que dice en el libro de Génesis, si no me equivoco, Génesis capítulo 37 en el versículo 9. Dice así, está hablando acerca de José. Y soñó un otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Amén. La palabra de Dios dice claramente aquí, en este sueño que tuvo José, las 11 estrellas que se inclinaban representaban a los 11 hermanos que él tenía. Entonces, con él eran 12. Y cuando dice con 12 estrellas que tenía esa mujer, representan las 12 tribus de Israel. En otras palabras, yo quisiera que quedáramos claros en lo que es la primera parte del versículo 1 de Apocalipsis 12, donde dice que Juan mira una mujer vestida del sol, es decir, mira una iglesia iluminada, guiada, dirigida por Dios, con un sistema de símbolos, de ceremonias que reflejan la verdadera luz que es Cristo Jesús. Que sin embargo, habían 12 luminares que son los 12 apóstoles. Perdón, no son los 12 apóstoles, son las 12 tribus de Israel. Bien es cierto, como les decía anteriormente, algunos lo aplican de que son los 12 apóstoles, ¿ya? Porque ahí inicia la iglesia primitiva. Pero el énfasis que yo quisiera hacer en este momento es de que cuando está hablando del establecimiento de la nación judía, que también fue hecho con 12 patriarcas, 12 apóstoles de la iglesia primitiva, que habla ya en el Nuevo Testamento, pero esta mujer, donde inicia toda esta verdad, donde inicia con un conflicto muy, muy serio. Vamos a leer en el versículo 2 de Apocalipsis 12. Dice así, Apocalipsis 12:2. Y estando embarazada, clamaba con dolores de parto y angustia por dar a luz. De esta iglesia iba a nacer alguien que había sido esperado durante aproximadamente 4,000 años. Y era la venida del Mesías, del Redentor, del Salvador del mundo. Y dice en el versículo 3, y fue vista otra señal en el cielo, y he aquí un gran dragón bermejo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Amén. Cuando el versículo 3 dice que en el cielo aparece otra señal, enseña algo muy interesante, que el origen de ese dragón era de origen celestial. Sin embargo, la Biblia nos va a declarar qué pasó con él en sí. Ahora, ¿qué cosa es un dragón? Quizás un dragón es un animal mitológico, un animal que no existe, pero conforme a las características que se dan, un dragón es una serpiente alada. Ahora, pero este dragón dice que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 7 diademas. Ahora, para el versículo 4, antes de leer el 4, quiero leer el versículo 9 para saber de quién es el dragón. Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua llamada Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Amén. Pero dice en el versículo 4 que su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Entonces, este dragón, conocido dice como la serpiente antigua, y se le llama la serpiente antigua porque fue él el quien hizo algo por medio de una serpiente, y está registrado en el libro de Génesis. Cuando nosotros leemos Génesis 3, dice, la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Y la serpiente fue el medio que Satanás usó para llevar su plan de engaño a cabo
de tal manera de que el ser humano cayera en la transgresión. Ahora, entonces, este dragón, cuando dice que tiene 7 cabezas, una representación de las 7 veces a través de todos los tiempos, cómo Satanás iba a estar dominando el mundo por medio de los imperios mundiales. Ya, podemos verlo nosotros, pues Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma pagana, Roma papal, la imagen de la bestia y la segunda bestia que suben de la tierra. Nosotros tenemos las 7, ahí están las 7 cabezas, 7 poderíos, en el cual el dragón iba a dominar desde tiempos atrás hasta el tiempo del fin. Pero dice en el versículo 4, y su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. ¿Qué es la cola en sí? ¿Cuál es la representación que tiene esa cola? Me gustaría que vayamos al libro de Isaías, el cual nos va a dar una ampliación acerca de esta parte. Isaías, vamos a leer en el capítulo 9 y vamos a leer en el versículo 15. Dice así, y el anciano venerable de rostro es la cabeza, y el profeta que enseña mentira es la cola. Amén. Cuando las escrituras dice, y su cola arrastró, las escrituras nos están dando a entender que su cola es la mentira. La mentira fue lo que usó para arrastrar a las estrellas del cielo. ¡Wow! ¿Y qué cosas son las estrellas del cielo? Bueno, vamos al libro de Apocalipsis 1, el cual nos va a ayudar a ampliar y entender esta información. Apocalipsis capítulo 1, vamos a leer en el versículo 20. El misterio de las 7 estrellas que viste en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que viste son las 7 iglesias. Amén. Entonces, la palabra de Dios dice que las estrellas son los ángeles. Entonces, en este contexto, cuando nosotros leemos aquí la palabra de Dios, dice, y su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Es decir, está diciendo que con la mentira él usó para arrastrar, para engañar, para seducir a la tercera parte de los ángeles del cielo y están con él en su rebelión contra el cielo aquí en la tierra. Ahora, nosotros podemos ver detalles más importantes o más amplios que se presenta ahí en el libro de Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12, vamos a leer en el versículo 3 y el versículo 4 para ir entrando en el estudio de este momento. Dice así. Bueno, ya leímos el versículo 4, pero voy a leer la última parte porque dice, y su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. El dragón tenía un objetivo. El objetivo del dragón era matar al hijo de esa mujer. Qué interesante. ¿Quién era esa mujer? Representaba a los fieles, a los que habían obedecido los mandamientos de Dios, su palabra. Y de entre esa raza de personas que habían sido fieles a Dios y se habían entregado, y quizás algunos habían dejado hasta la vida de pecado y se habían entregado totalmente a Dios, de ellos iban a ser el Mesías, el descendiente o la simiente de esa mujer. Sin embargo, el versículo 4 dice que ese dragón se paró frente a la mujer que iba a dar a luz. Nosotros podemos decir, bueno, pero el dragón, pues es el diablo, dice el versículo 9. Pero el diablo no llegó directamente hasta donde estaba Jesús para matarlo. Pero todos nosotros conocemos la historia. Cuando Jesús vino a la tierra y nació como un bebé, al tiempito
cerca, muy cerca, un rey pagano se dio cuenta de que había nacido el Salvador del mundo. Y unos sabios habían visto esta semejante verdad, habían conocido, se les había dado con maravilloso conocimiento. Y ellos fueron a buscar al bebé. Sin embargo, cuando el rey le llegó la información de que había nacido un niño para ser rey, un niño que era el que realmente era el Mesías prometido, entonces el rey vio que había un peligro. Y Satanás lo indujo a ir a matar a los niños con el deseo de querer matar al bebé que había nacido. Es decir, no era matar a todos los niños el deseo de Satanás, el deseo era destruir al niño que era el Mesías, al niño que le iba a aplastar la cabeza, según Génesis capítulo 3, versículo 15, donde pasara tal evento. Y dice el versículo 5, y ella dio a luz un hijo varón, el cual había de regir a todas las naciones con vara de hierro. Ese hijo varón, todos sabemos que es Jesucristo. Por eso, si nosotros miramos las genealogías, donde está la raza de los obedientes, miramos que entre toda esa raza mantuvieron, todos trataron de mantener la obediencia estricta a Dios. Pues ese dragón que había arrastrado a los ángeles del cielo, usó el poder político que existía en esa época para poder desarrollar su plan, para poder desarrollar su deseo, el cual era matar al bebé que había nacido, que él sabía, él conocía que era el Salvador del mundo. Sin embargo, en el versículo 5 dice algo muy interesante. Y ella, ¿quién? La mujer, dio a luz un hijo varón, el cual había de regir a todas las naciones con vara de hierro. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Amén. La mujer dio a luz un hijo varón. De la raza de los obedientes, de esa genealogía, ellos iba a pasar algo muy interesante. Había de nacer el varón, el cual, dice, fue arrebatado para Dios y para su trono. En otras palabras, el plan que tenía el dragón de destruir la simiente prometida, la simiente de la mujer, se le complica porque Dios sabía de que tenía que proteger a ese hijo, porque si moría estando pequeño, el plan de la redención no se iba a poder llevar a cabo. Entonces, Dios hace algo muy interesante, se le presenta en visión y sueño a José y María de tal manera de que ellos partan, dejan ese lugar para que cuando el rey comenzara a matar a los niños, ellos no estuviesen ahí. Es decir, fueron guiados por Dios. Por eso es que decía que la mujer estaba vestida del sol. La mujer estaba siendo guiada directamente por Dios. Y no estamos hablando de la mujer como la madre directamente como humana de Jesús. Y estamos hablando de la iglesia. Ellos habían sido dirigidos por Dios porque ellos eran los que habían permanecido en la verdad que ellos conocían en sí. Bien interesante el estudio de la mujer y el dragón. Estamos hablando, por eso le llamamos al estudio la iglesia a través del tiempo, cómo fueron fieles en el pasado y cómo tenemos que ser fieles nosotros hasta el día de hoy. Ok, vamos a hacer un corte, vamos a escuchar un himno para luego continuar con este estudio que estamos estudiando de la iglesia a través del tiempo. Señor, Jesús el esposo, vestido
Una vez más, continuamos con este estudio que tenemos de la iglesia a través del tiempo. Quiero dar un saludo a todos los hermanos que tienen este programa de verdades bíblicas, el cual tratamos de presentar las verdades que se presentan reflejadas en la palabra de Dios. Vamos a ir a la Biblia, estamos estudiando en Apocalipsis capítulo 12 y dice en el versículo 5, estamos en el versículo 5 de Apocalipsis 12, y ella dio a luz un hijo varón, el cual había de regir a todas las naciones con vara de hierro. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Cuando la Biblia habla de que su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono, y que había de regir a todas las naciones con vara de hierro. En primer lugar, cuando habla de vara de hierro, está hablando de juicio. Por eso en el Evangelio de San Juan 5, San Juan en el capítulo 5, dice algo muy interesante que me gustaría que lo tomemos en cuenta. Dice en el versículo 22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio encomendó al Hijo, porque para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Amén. Entonces, miramos claramente de que su Hijo era el Hijo de Dios, se iba a encargar, ese descendiente de esa mujer, se iba a encargar de qué? De regir a todas las naciones con vara de hierro. La vara de hierro representa un juicio. Es decir, el juicio fue encomendado, fue encargado al hijo de esa mujer. Es decir, al descendiente, al descendiente. Me gustaría leer un par de versículos que se encuentran en el Antiguo Testamento para entender muy bien este punto. En el libro de Génesis se encuentra esta maravillosa verdad, esta promesa que se le hace a nuestros primeros padres, a Adán y a Eva. Dice en el versículo 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Amén. Desde que entró el pecado en el mundo, el Señor presenta algo que iba a estar sucediendo, algo que iba a pasar. Iba a haber una enemistad, dice, entre ti. ¿Y quién es ti? Es la serpiente. Y la mujer. Es decir, entre la serpiente y la mujer. La serpiente es el mismo dragón que aparece en Apocalipsis 12. Y iba a haber un conflicto desde que entró el pecado entre ellos. Pero dice, y entre tu simiente y tu simiente. Es decir, entre la simiente de la mujer, que representa, ¿quién es la simiente de la mujer? Bueno, hay un versículo en el libro de Gálatas, en el capítulo 3, en el versículo 16, dice de esta manera, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes como de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, el cual es Cristo. Ya la simiente es Cristo, era Cristo que iba a nacer. Por eso, Adán y Eva, siempre que les nacía un hijo, ellos siempre esperaban el descendiente. Y durante 4000 años esperaron todos aquellos fieles, porque todos sabían de que el descendiente iba a venir. La promesa estaba, la venida del Mesías, el Salvador. Pero no entendían que la verdad que se encontraba en el versículo 15. ¿Cuál es la verdad? Pues que la cabeza, él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Quién iba a herir en el calcañar? Pues la serpiente. Ahora, yo quiero que entendamos desde el punto de vista, ¿qué es lo que hace una serpiente a un ser humano? Pues lo muerde, y todos sabemos de que la mordida de una serpiente es para muerte, ¿verdad? La simiente de la serpiente, es decir, ¿quiénes son las simientes de la serpiente? Pues la Biblia dice en 1 de Juan 3:8 que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Es decir, todos los desobedientes, rebeldes que se rebelaron contra Cristo y se mantienen en el pecado y no se apartan de ellos, ni por la gracia de Dios quieren aceptar el plan de salvación, entonces se vuelve la simiente de la serpiente. Pero dice que esa simiente de la serpiente
le iban a herir en el calcañar a la simiente de la mujer. Es decir, le iban a hacer una herida de muerte. Y todos conocemos la historia de que Jesús vino y murió para redimirnos. Pero con esa muerte, dice, él iba a herir en la cabeza o le iba a aplastar la cabeza. Ahora, se nos hace más fácil entender lo que en Apocalipsis 12 nosotros estamos estudiando. En Apocalipsis, en el capítulo 12, porque dice, y ella dio a luz un hijo varón, y el hijo varón fue arrebatado para Dios y para su trono. Ahora, versículo 6. Me gusta la profecía como lo presenta, dice, y la mujer huyó al desierto, un lugar despoblado, apartada, huyó. Cuando dice huyó, ¿por qué? Pues como su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono, entonces la serpiente, el dragón, se iba a revelar de tal manera como querer hacer desaparecer a los seguidores del descendiente o a la mujer. Porque dice, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustente por 1260 días. ¿Ya? Es decir, iba a tener un periodo de persecución, tenía que huir por 1260 días. Ahora, más adelante, este periodo de tiempo aparece, porque en Apocalipsis 11 también aparece este periodo de tiempo. Vamos a leer Apocalipsis 11. Si tienen Biblia, pueden leerlo ahí donde se encuentran. Dice en el versículo 2 y el versículo 3. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque es dado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Versículo 3. Y daré potestad a mis 2 testigos, y ellos profetizarán por 1260 días vestidos de cilicio. Amén. El mismo periodo que presenta en el versículo 6. Es decir, esta profecía está hablando del mismo evento, pero con diferentes símbolos. Los 2 testigos van a profetizar, dice, vestidos de silicio, un color negro, es decir, es una época de oscuridad espiritual. Iban a ser. ¿Por qué? Porque la mujer iba a huir. Sin embargo, la verdad de Dios ahí se iba a mantener entre los fieles que representaban a esa mujer. Pero dice que los gentiles iban a hollar, dice, la ciudad santa 42 meses, es decir, al pueblo de Dios. 42 meses es el mismo periodo de 1260 días. ¿Cómo puedo saber eso? Bien, no. 42 por 30, que son los 30 días que tiene el mes hebreo, el mes judío. ¿Y por qué el mes judío? Porque es de acuerdo a ese periodo de tiempo del cual se escribió esta escritura. Entonces, 42 por 30, si nosotros multiplicamos 42 por 3, 3 por 12 y 3 por 4, 2, y le agregamos el 0, nos equivale a 1260 días. Es el mismo periodo. Es decir, los que no eran parte del pueblo de Dios iban a pisotear al pueblo de Dios, iban a tratar de perseguir, por eso la mujer tenía que huir. Allá dice, los gentiles van a hollar la ciudad santa 42 meses. Los 2 testigos, ¿quiénes son los 2 testigos? Los 2 testigos no es el tema de hoy, pero los 2 testigos representan el Antiguo y el Nuevo Testamento que iba a tener esa mujer, que son los fieles de esa época, que iban a predicar, a presentar el mensaje de verdad en una época de oscuridad espiritual por 1260 días. Pero en el libro de Ezequiel, capítulo 4, y en el versículo 6, hay un principio muy interesante que debemos de considerar. Y cumplido esto, te acostarás otra vez sobre tu lado derecho. Llevará la iniquidad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dado. Es decir, cuando habla de 1260 días, está hablando de 1260 años. En número 1434 también aparece este principio. Y siempre los expositores proféticos han presentado esta regla de día por año. Entonces, cuando la mujer dice que iba a huir, iban 1260 años de persecución. La pregunta es, ¿cuándo iniciaron? Ahora, vamos a Apocalipsis 12 para entender más la idea. Vamos a seguir presentando lo que dice Apocalipsis 12. Si nosotros notamos, Apocalipsis tiene una característica muy interesante en este libro, como el libro de Daniel.
Ellos relatan eventos casi de su época y lo llevan hasta el fin del tiempo. Luego vuelven a explicarlo con más detalles de su época y van dando más detalles hasta el fin del tiempo. No es decir que un evento iba detrás del otro. Ahora, vamos a leer en el versículo del 7 al 9 de Apocalipsis 12. Y hubo una gran batalla en el cielo. Y pasado. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles. Había un gran conflicto en el cielo. ¿Un conflicto entre quién? Entre Miguel y el dragón. ¿Quién es el dragón? Bueno, vamos a leer el versículo 8 y 9 que ya lo sabemos. Pero no prevalecieron ni fue hallado ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua llamada Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Amén. La palabra de Dios dice algo muy interesante. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. El gran conflicto que inició en el principio, antes de que el ser humano estuviera, es decir, un conflicto que se llevó a cabo en el cielo, la Biblia enseña de que era entre Miguel y el dragón. ¿Y quién es Miguel? Pues ya sabemos que la palabra de Dios nos da a entender que Miguel es el Señor Jesucristo, el que es igual a Dios. Entonces, el dragón, el cual es Lucifer, anhelaba, deseaba, envidiaba el puesto de Miguel. Y por esa razón se rebeló contra el cielo. Y ese conflicto o la gran controversia que inició en el cielo fue llevado aquí a la tierra cuando el ser humano decidió pecar. Y entonces, y ese dragón quiere llevar ese gran conflicto contra la mujer, contra el pueblo remanente, contra aquellos que estaban haciendo la voluntad de Dios. Y el conflicto, si ustedes comienzan a estudiar la historia de los hebreos a través de todos los tiempos, siempre ellos tuvieron conflicto con las naciones paganas. Luego viene el mensaje de la iglesia primitiva y ellos tienen persecución, y hasta el fin del tiempo llegan persecución. ¿Por qué? Porque el dragón fue sacado y se fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Los ángeles que se unieron a la rebelión, los ángeles que se sumaron a la desobediencia y por esa razón fueron echados del cielo, porque el pecado no puede reinar en el cielo más. Ahora, si nosotros leemos en el versículo 10, dice algo muy interesante. Dice así: y oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la potestad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido derribado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Amén. La palabra profética nos quiere decir algo. El dragón, si bien es cierto, fue echado del cielo desde el principio, cuando él se rebeló. Pero la Biblia dice que el que es vencido por alguien se vuelve esclavo del que lo venció. Adán, al pecar, le había entregado el poderío a Satanás y Satanás se había vuelto como nuestro representante. Ahora, nosotros podemos ver algo muy interesante en esto. Por eso Jesús le llamaba el príncipe de este mundo. Cuando Satanás tentó a Jesús, dijo: todos estos reinos me han sido entregados y a quien quiero yo se los doy. Porque él se creía el representante de este mundo. Pero cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, la palabra de Dios dice de que se le quita toda la potestad y todo el dominio le es quitado a todos los impíos. Es decir, a los ángeles que habían pecado, que habían desobedecido y transgredido la ley de Dios, que habían sido echados del cielo, se le quita el poder porque Cristo se vuelve nuestro representante, y por eso en 1 Corintios 15:45 es llamado el segundo Adán. Y entonces él ya no más. Por eso nosotros miramos en el libro de Job, dice: un día vinieron los hijos de Dios y entre ellos venía Satanás. ¿Por qué iba Satanás como nuestro representante? Bueno, porque Adán le había entregado la mayordomía, la autoridad de ser el representante en la tierra, pero cuando Cristo muere como hombre, Cristo se vuelve nuestro representante ante Dios. Y dice en el versículo 11: y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros teniendo grande ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Es decir, el dragón ya sabe que se acabó todo con la muerte de Cristo. Él sabe que el dominio es dado al Señor Jesús, solamente es cuestión de tiempo. Y por esa razón dice: él viene con gran ira.
Dice el versículo 13, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer. ¿Cuándo había sido arrojado? Pues la Biblia presenta el primer arrojamiento cuando en el principio. Y luego, cuando ya no tenía más acceso de ir al cielo, se acabó. Entonces dice, él persiguió a la mujer que había dado luz al hijo varón. Y fueron dadas a la mujer 2 alas de grande águila para que de la presencia de la serpiente volase al desierto, a un lugar donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, que equivale a los mismos 1260 días. Eso equivale a los 1260 años que empiezan a contar del año 538 después de Cristo, cuando el papado es establecido, hasta el año de 1798, que tiene una persecución de 1260 años, los fieles de la Edad Media. Pero dice en el 15, y la serpiente echó de su boca tras la mujer agua como un río, a fin de que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y sorbió el río que el dragón había echado de su boca. Esa tierra que ayudó a la mujer es la tierra de libertad, que nosotros conocemos como los Estados Unidos de Norteamérica. Fue el lugar de refugio donde los protestantes hallaron un refugio al salir a huir buscando una tierra de libertad. Y en el año de 1620 apareció por primera vez un barco que venía huyendo de Europa, que y llegó a los Estados Unidos de Norteamérica, donde llega la mujer, a esa tierra que había ayudado a la mujer. Por eso miramos que se volvió un país próspero, un país bendecido por Dios. Pero la Biblia en Apocalipsis 3 decía que esa tierra se iba a volver una bestia. Ahora, pero en el versículo 17 dice, entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El dragón le hace la guerra al remanente de la mujer, a lo que queda, al resto. La palabra remanente significa queda, resto, lo que sobra. Esa mujer había llegado allí, a los Estados Unidos de Norteamérica, que fue el país de refugio. Sin embargo, la palabra de Dios presenta que de ahí iba a surgir un movimiento que iba a ser la simiente de la mujer, un movimiento que iba a ser el remanente de la mujer. Y ese movimiento iba a tener 2 características muy interesantes. Iban a guardar los mandamientos de Dios y iban a tener el testimonio de Jesucristo. Y querido amigo, hermano, hermana que escuchas este programa, realmente el Señor nos presenta cómo la iglesia a través del tiempo se ha mantenido guiada por Dios. A través de la época de los hebreos hasta el fin del tiempo. Quizás no abarcamos en todos los detalles que presenta la profecía bíblica, pero sí nos podemos dar cuenta que si guardamos los mandamientos de Dios y tenemos el testimonio de Jesucristo, podemos ser parte de ese remanente final. Que el Señor les bendiga. Vamos a tener un corte para luego terminar con oración. Vamos a escuchar un himno maravilloso. Viene
Vamos a terminar con una oración. Querido Padre que estás en el cielo, le damos gracias porque cuando abrimos su palabra, su Espíritu nos habla, nos enseña, nos convence, de tal manera que nos hace reconocer y nos hace el llamado para ser parte de su pueblo. Por favor, Señor, ayúdanos a ser parte de ese pueblo que guarda los mandamientos y tiene el testimonio de Jesucristo. Bendice a cada quien que escuchó este tema, donde quiera que se encuentren, y gracias por esta programación. En el nombre poderoso de Jesús nuestro Salvador. Amén. Olam 7 Internacional presentó su programa Verdades Bíblicas, dirigido por el hermano Douglas Bravo. Programa que te ayudará a estudiar, escudriñar e investigar las verdades bíblicas para encontrarse con Jesús a través de los estudios de las Escrituras. Olam 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando.